Pues hoy vamos a platicar de la blefaroplastía, mejor conocido como la cirugía de párpados. Así es. Doctor, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Gaby. ¿Qué Hola. tal, doctor? Pues ¿Cómo una están? cirugía que me comentabas que es sencilla de hacer, que es ya muy común, Así es. pero que sobre todo que muestra grandes resultados. Así es. Actualmente es una cirugía muy necesaria. La gente se ha dado cuenta que, por ejemplo, la mirada, pues obviamente es la primera expresión que tenemos hacia la gente. Entonces, hay gente que desde joven presenta una laxitud de la piel en los párpados o las bolsitas, ¿no? Las clásicas bolsitas. Entonces, la blefaroplastía se hace para esto, para eliminar el exceso de grasa, eliminar el exceso de piel y las bolsitas de grasa que tenemos. Esto es Ajá. como un refrescamiento entonces a la mirada. de Así alguna es, manera. totalmente. De hecho, también se utiliza como una cirugía reconstructiva, porque hay gente ya de mayor edad en donde esos párpados están caídos y tiene que levantar la mirada para leer, para ver su celular. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que ya les hace falta. Otra cosa, por ejemplo, en las mujeres cuando se maquillan y el maquillaje ya no se les ve porque el párpado cayó sobre también quiere decir que ya necesitan este tipo de cirugía. Y obviamente las bolsitas. Es una cirugía muy rápida, realmente nos tardamos 1 hora haciéndola. 1 hora. Es ambulatoria completamente. Oye, ¿las ojeras también con esto se podrían disminuir? Mejoran ¿Ayuda? muchísimo. Sí, Sí. no se eliminan al 100%, pero mejoran muchísimo en su aspecto. Ok, entonces esta se realiza párpado, en el párpado superior y también en la parte, yo tenía entendido que solo era arriba, pero también se realiza en la parte de abajo. Así es, se puede realizar en cualquiera de los dos. Ajá, De o en hecho, ambos. se divide blefaroplastia superior, Ajá. blefaroplastia inferior, o se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Doc, comentabas que entonces aquí, ok, sí hay un factor, por así decirlo, de edad, es decir, que con el paso del tiempo se va cayendo los párpados, pero hay quien, digamos, lo trae, por así decirlo, de nacimiento, como Hay- de fábrica o como quien Hay dice. un factor genético. De hecho, hay familias que ya lo presentan como tal. Si el papá tiene párpados caídos o presenta bolsitas muy importantes en los ojos, es casi seguro que los hijos lo van a presentar. Ok. Y hay gente muy joven, desde los 25, 28 años, que se puede operar con este tipo de cirugía. Ahí se utiliza otra técnica donde no dejamos ninguna cicatriz. Ok. Ah. Doctor, ahora tú hablabas de grasa abajo bueno, en el párpado inferior o Así en las es. bolsitas que tenemos. Esto, al realizarte esta operación, con el tiempo no vuelven a aparecer. No, estas son muy parecidas a las bolsas de bichat que tenemos en aquí las en los- mejillas. Ajá. Estas bolsitas vienen en un pequeño saco que se extrae completamente, entonces no se vuelven a regenerar. Esa grasa ya no regresa, aunque subamos de peso, ya Sí. no regresa. Y obviamente también el exceso de piel que cortamos ya no se vuelve a formar. Oye, ¿y es económico? ¿Es accesible este tipo de cirugías? Bastante accesible. De hecho, como se realiza con anestesia local, logramos disminuir mucho los costos y es muy accesible para un paciente. O sea, realmente, no sé, hay costos desde 6,000 pesos, por ejemplo, Ok. una cirugía de este tipo. Y la recuperación, ¿cuánto tiempo tenemos que disponer para hacernos esta cirugía? Pues tenemos que tomar Así cierto es. reposo. ¿Cuáles son los cuidados específicos que una persona debería tener? Los cuidados esenciales son los primeros 3 días, no asolearse, no exponerse a objetos calientes y no hacer esfuerzos, obviamente. Y la recuperación total es 1 semana aproximadamente. Es rapidísimo. Así Sí, es. una semana. entonces. Quedan, por ejemplo, durante esta semana, porque luego es una pregunta o es un tema que yo de repente escucho mucho, ¿no? Me dicen, no, es que no me quiero hacer tal procedimiento porque voy a andar todo parchado o voy a andar todo inflamado y se van a dar cuenta. En este caso, esta recuperación, por así decirlo, esa semana, si yo salgo a la calle o alguien me ve, ¿se nota que me hice algo? Sí, sí ¿O se ando nota. como si nada? Sí se nota, no, sí. Hay que decirle al paciente que durante esa semana va a estar con los párpados inflamados y con pequeños moretones alrededor. Ok. Ajá, pero que duran 1 semana y se eliminan completamente. Ok. Puede andar con lentes oscuros y no se ve absolutamente nada, ¿no? O sea, esto no es un impedimento para faltar al trabajo, por así decirlo. O sea, podemos hacerlo y bueno, tendríamos que cuidarnos nada más de todo lo que dices de la luz, el sol, utilizar estos lentes y con esto en 1 semana ya estamos Listos. pero Como regenerados, nuevos. Así es. ¿no? Ay, ¿cuántas opciones definitivamente para Bien. vernos mejor? Ya no esperemos que el tiempo pase demasiado. Hay que Así hacerlo a es. tiempo para que no se note luego que ya nos hicimos una Claro. cirugía. Así es. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a Doctor, ustedes por doctor. traernos Muchísimas estas gracias. buenas opciones para, por supuesto, vernos mejor.